¿Qué tal? Buenos días tengan todos. Le damos la más cordial bienvenida y un saludo para quienes nos escuchan o le dan clic al enlace en las redes. Sean bienvenidos. Es una- un gusto poder compartir las palabras y vamos a tocar el tema que se llama una iglesia, una iglesia llena de hojas. ¿Por qué el tema? Bueno, vamos a hablar de la maldición de la higuera que Jesús buscó fruto en ella y no lo encontró. Es un poco difícil de entender, pero lo vamos a explicar. ¿Y qué tiene que ver con la aplicación a la iglesia? Bueno, aplicación al pueblo judío, aplicación a la iglesia. Y pues creo que vamos a entender la realidad que se está viviendo y también la alerta que está dando Cristo, que pues si bien las hojas son las que captan la luz solar y hacen el proceso de la clorofila, el proceso de los nutrientes para que llegue al fruto, pues finalmente el fruto es el que vale ante el árbol, ¿no? O lo que hace redituable el árbol, lo que lo hace, mm, vamos, lo que lo hace productivo, lo que lo hace que sea útil, ¿verdad? Así es la naturaleza y bueno, hay una aplicación para nosotros que tenemos fe, que seguimos a Cristo y que espiritualmente sabemos que hay un camino y que hemos decidido algo, hemos decidido buscar lo eterno, buscar lo de arriba. Y pues yo creo que va a ser importante tratar de captar la explicación con la ayuda de Dios. Vamos a, me acompañan por favor a Mateo capítulo 21, verso 18 al 22. Mateo 21, 18 al 22. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, hablando de Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca fruto de ti, nazca de ti fruto, perdón, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces hay una enseñanza. Entonces hay una lección en esta maldición de la higuera, ¿verdad? Y bueno, muchos hacen sus conjeturas, hasta humanamente hablando alguien dice: es que, ¿qué culpa tenía la higuera si no era tiempo de frutos? Es como exigirle a alguien que dé algo que no puede dar. Y bueno, ha habido mucha crítica pro, en contra, sobre esta enseñanza que dio Jesús, pero pues realmente si hay una explicación bíblica, si hay una explicación natural, hortícola, como la quieras llamar, de acuerdo a las especies, sí hay una explicación, ¿sí? Y este es uno de los milagros más extraños de Jesús, o el único más extraño que realizó Jesús en su vida. Es el único milagro destructivo, históricamente incomprensible. Este relato incluso resulta incómodo y difícil de explicarlo, tanto que no lo predican en las iglesias, o vamos, no se meten en conflictos, se brincan este pasaje. Eh, Hay quienes dicen: es que no debió de haber matado esa higuera, es que tienen derecho a las plantas y no sé qué. Bueno, finalmente era una planta del camino, nadie la plantó,
no estaba en propiedad privada, no afectó al dueño, no tenía dueño. Era una planta que creció por sí misma en el camino, ¿sí? Entonces, pero Marcos, el evangelista Marcos, nos da más detalles. Vayamos a la descripción que nos dice el Evangelio de Marcos. Vayamos a Marcos capítulo 11, verso 13 al 14. Marcos 11, 13 al 14. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, pongan atención, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dice que lo oyeron sus discípulos, ¿ok? Pero hay un dato más. Brinquémonos al verso 20 y 21 de ahí mismo de Marcos 11. Dice que otro día volvieron a pasar por ahí. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Sí? Hasta ahí leemos. También vemos aquí que con más detalles que fue el único milagro que tardó 24 horas en cumplirse, ¿sí? Se secó hasta el otro día. Ok, te voy a dar este pasaje lo podemos interpretar con varias explicaciones, pero te lo voy a resumir en dos, más o menos. Primero, esta lección era para los judíos, ¿sí? Al igual que ese árbol, la situación del pueblo de Israel en aquel entonces era parecido. Había una apariencia de obedecer la ley, una apariencia de estar en Dios, tenían el templo, se decían que eran el pueblo de Dios, pero aunque en apariencia, que son las hojas, en apariencia buscaban obedecer la ley, habían demostrado que les faltaba fe. Porque el mismo Cristo decía, ni aún en Israel he hallado fe, cuando había gente de otros pueblos que creían en él, ¿sí? Entonces estaban demostrando incapacidad para creer en lo que Dios, en el cumplimiento de las Escrituras, y en este caso hasta estaban rechazando al Hijo de Dios, al Mesías. El tan esperado Mesías estaba enfrente de ellos y lo estaban rechazando. ¿Qué sucede? Aparentaban querer obedecer a Dios. Es más, sabían de las Escrituras perfectamente, pero les costaba obedecer o no querían obedecer. Porque incluso hasta los magos, recordemos que cuando los magos llegaron y le preguntaron, ¿aquí ha nacido el rey de Israel? La andamos buscando, su estrella hemos visto en el oriente. Y el rey Herodes mandó decir a los que sabían la ley, a sus intérpretes, oigan, ¿dónde van a ser el supuesto rey? ¿Y qué dijeron? En Belén de Judea. Sí sabían, mi amado, sí sabían la Escritura. Era gente que pretendía obedecerle a Dios, pretendía obedecer la ley de Dios, pero en los hechos la negaban, en los hechos. Por eso, al hacer Cristo que se secara la higuera sin higos, Jesús le estaba mostrando cuál sería el final de esta nación, sin fe e infructífera. Su fin era de ser destruidos, era secarse, les iba a ser quitado. El templo también, lo ejemplificó con una viña. Entonces, otra explicación es la siguiente, que Jesús estaba evidenciando la hipocresía o la apariencia engañosa de los judíos en este caso, ¿sí? ¿Por qué la maldijo? Es la pregunta. ¿Por qué la maldijo? ¿Ok? Te voy a explicar ahora sí ¿cómo se llama? El ciclo de la higuera. Fíjate bien en lo natural, ¿cómo es la higuera? Dice aquí, aunque los higos por lo general no maduran sino hasta junio, porque en este pasaje han calculado expertos que él pasó por marzo, ¿sí? No,
¿sí? Por marzo más o menos pasó, y no era el tiempo de que la higuera ya tuviera el fruto. Aquí dice que los higos por lo general no maduran sino hasta junio. Los brotes normalmente aparecen en las ramas de las higueras eh, tan temprano como en febrero. O sea, en febrero es cuando empiezan a hacer los brotes, la florecita, ¿no? El fruto del higo. ¿A qué? En efecto, esto sucede 2 meses antes de que aparezcan las hojas de las ramas. A finales de abril es cuando aparecen las hojas, ¿no? O a principios de mayo. Así que cuando la higuera tiene hojas, sin duda debe de tener higos. ¿Cuál es la característica de la higuera? Que cuando ya aparecen las hojas es porque ya tienen higos. ¿Sí? Esto nos ayuda a comprender, o pongan atención, que cuando Jesús vio aquella higuera en particular, a fines de marzo, aunque no era la época de las higueras tener higos maduros, tampoco era, esto es lo curioso, tampoco era la época en que las higueras tuvieran hojas. ¿Qué sucedió ahí? Y para tratar de comprender, el hecho de que aquella higuera si tuviera hojas, demuestra que se había desarrollado prematuramente. Y sí ocurre en eso a veces en la naturaleza. Así como nosotros a veces, por ejemplo, los hijos de ahorita que tenemos, nuestros pequeños, se desarrollan más rápidamente. ¿Sí sabías que normalmente la adolescencia, hay etapas, niñez, adolescencia, pubertad, juventud? ¿Sabías tú que la adolescencia, que es cuando maduran los órganos sexuales de tanto del niño como de la niña, empezaban, porque ya no, entre los 13 y 14 años, eh, cuando era prematura o más desarrollado la niñez, había quienes a los 11, 12 años ya tenían la adolescencia. Increíblemente ahorita se ha desarrollado tanto será por la comida o el tipo de vida que llevamos o lo despiertos que están los niños con el efecto de el internet, la televisión, la pornografía, qué sé yo, se están desarrollando mucho más rápido, ¿sí? La niñez ya se recorrió. Bueno, en la naturaleza hay estos casos. En esta situación, esa higuera rompió un récord donde se desarrolló antes. Por tanto, tenía hojas, que tampoco era tiempo de que tuviera las hojas. Pero si hay una ley natural en la higuera, cuando ya tiene las hojas, es porque ya tiene higos. ¿Sí? Entonces, esta es la explicación. El hecho de que aquella higuera sí tuviera hojas demuestra que se había desarrollado prematuramente y sin duda era irrazonable que Jesús esperara que una higuera como aquella también tuviera frutos prematuramente. ¿Sí? No obstante, aquella higuera era infructífera, solo tenía higos. Por eso la maldijo Cristo. Entonces ya me estás entendiendo ahora sí. 3 meses antes Jesús habló sobre una parábola precisamente de la higuera infructífera y se la aplicó al pueblo judío, en donde era necesario cortar esa higuera porque decía el dueño, ya hace 3 años que vengo y esta higuera no da frutos, córtala, le dijo al labrador. Si recuerdan ese pasaje, y que el labrador dijo, Señor, espérame, espera aún este año, deja cabo alrededor, deja el abono, y si no diera frutos después de hacer ese último esfuerzo, entonces sí córtala. Entonces, sí va encaminado a una enseñanza espiritual, ¿sí? Esta higuera simbolizaba la antigua nación de los judíos, ¿sí? Que Dios buscaba frutos de ellos. Otro tipo de frutos, mi amado. ¿Cuál fruto? Ahorita lo vamos a ir explicando. Porque en aquel entonces, si la nación judía estuviera mal religiosamente hablando, entonces todas las de hoy son descalificadas, mi amado. Porque ellos, para hacer misericordia, olvídate. Para predicar, iban de mar a mar, por tierra y mar iban para buscar un prosélito. En cuanto al ritualismo y la ley mosaica, rigurosos.
diezmaban en todo. O sea, olvídate, religiosamente hablando nadie le ganaba al judío, pero Dios se quejó de algo, de su justicia propia. Haciendo su justicia propia olvidaban la justicia de Dios. ¿Y qué era lo que esperaba Dios? Esperaba una nación que realmente obedecieran y tuvieran esa fe en Dios. Ellos tenían la fe en sí mismos, en su templo, en su religión, mas no en Dios. Y la fe en Dios produce otro tipo de frutos que es amor, misericordia, perdón, porque ellos se daban el permiso de odiar a quien les gustara. ¿Sí? Ok. También, ¿qué otra enseñanza da? Ahí mismo lo está diciendo. De cierto os digo que si tuvieres fe, no harías no solamente esto a la higuera como yo lo hice, sino dirías a este monte, échate al mar, y así sería os hecho. ¿Qué les estaba enseñando a los discípulos? Una lección de fe. También era una lección de fe. De modo que los hechos de la naturaleza no solo justifican el proceder de Jesús al maldecir aquella higuera, sino en el contexto revela a Jesús que estaba enseñando una lección sobre la fe, mientras que aquí la lección es doble, ¿sí? Es doble porque hablaba sobre las apariencias que dan la hipocresía y no dan fruto para Dios. Así como esas hojas aparentan una planta verde, pero el fruto escondido debajo del higo, es el fruto que se debe de buscar. Así, aparentemente, mis amados, tú puedes ver una religión, una secta o una iglesia que aparentemente por fuera está todo bien, amabilidad, cariño, ay, bienvenido, venga, qué bueno que está aquí. Y hasta si tú vas a uno de esos grupos, hasta te impactas porque dices, aquí sí hay amor. Y resulta que hasta te pasan al frente y te presentan a todos, miren, un nuevo hermano acaba de entrar por esa puerta, y aparentemente te sientes agradable, o aparentemente todo está bien y correcto y en su lugar. Pero luego después, esas son las hojas. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Todo mundo puede ser amable, todo mundo puede portarse bien un día, todo mundo puede aparentar un afecto y una simpatía. Todo el mundo podemos hacerlo eso si queremos. Si tú te decides el día de hoy ser amable y cordial y saludar a todos, cuando no lo hacías, lo puedes hacer. Y la gente va a decir, caray, ya cambió. No cambió. Decidió ese día ser diferente. Pero aquí el detalle es que el verdadero fruto viene desde dentro y el fruto lo da Dios, ¿sí? Entonces, mucha gente por eso luego se engaña y tiene emociones. No, ya siento que Dios está en mi vida. ¿Cómo se va a demostrar? Pues, primero, el fruto es la perseverancia. No es lo mismo dar la vida un día por alguien o por algo, a que hacerlo siempre constantemente. Es como en un trabajo. Puedes ser el mejor en tu oficio y demostrarle 2-3 días a la empresa de que, ay, nos quedamos con el mejor empleado, la mejor mano de obra, qué bien hace el trabajo. Pero a la otra semana ya faltó 3 días y a la siguiente ya no fue. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó? Pero si es un buen elemento. Sí, podrá ser un buen elemento, pero ¿qué crees? Son puras emociones. Como ande de ganas ese día lo hace, y cuando ya le dio flojera o cuando ya no quiso, ya no lo hizo. ¿Cuál es el fruto? Cuando algo te impulsa por dentro y eres constante y en tu forma de ser siempre eres así. Creo que ese es un fruto más válido que dar la vida por todo el mundo un día o dar la vida por Dios un día. Ok, ahorita vamos a ver a cuál fruto se refiere. Cristo estaba enseñando sobre la fe. La fe es creer genuinamente y totalmente en Dios. Y van a decir las personas, no, yo sí creo y claro, nunca he dudado de que existe Dios y de que sí, pero la fe lleva obediencia. Esa es la que falta a veces. Y no obedecer un día ni dos, obedecer siempre. Por eso dice Cristo, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, no dice, tome su cruz un tiempo, 2 años, 3 años, no. Cada día
Cada día es un reto, cada día es tomar la cruz, cada día es decidir y sígame, y sígame. Entonces aquí la lección doble es que de esa higuera, o ya en lo espiritual, de acuerdo a la Biblia, podemos nosotros dar dos frutos. Y no se pueden dar dos frutos. Una, aquí dice, da a entender Dios, simboliza la relación que Dios tiene con su pueblo y que Dios espera un fruto de esa relación con su pueblo, un fruto de esas vidas que siguen su palabra, ¿sí? Y donde Dios espera que esa fe se manifieste en frutos de justicia y obras de amor u obediencia hacia Dios, sobre todo amor, que lo haces por amor. Pero puede dar un mal fruto o un aparente fruto, en donde hay una hipocresía o hay una apariencia. Aparenta la persona darlo todo para Dios, pero no lo da todo para Dios. Aparenta vivir para Dios, pero a la vez vivir para sí mismo. No sé si me explique. ¿Cuál era o qué era lo que realmente Cristo trataba de enseñar? Porque no fue la única enseñanza y se relaciona con una, y vas a encontrar que son las mismas palabras, se relaciona con una enseñanza que dio de la semilla de mostaza y tiene que ver con la fe. Este pasaje tiene que ver con la fe. Les estaba diciendo a sus discípulos, tienen que tener fe en Dios, ¿sí? Y obediencia a Dios. Vayamos a Lucas 17, verso 6, para compararla con otra enseñanza. Lucas 17, verso 6. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Un sicómoro era un árbol, una especie de árbol. Recordemos que fue uno de los árboles en el que se subió Nicodemo, ¿verdad? Aunque le dirías a este árbol, te mando que te arranques de ahí y te traspases hasta el mar. Estaba hablando que la fe mueve montañas, no que podamos hacer eso, no somos Dios, pero se puede, es más, con la fe y la obediencia a Dios podemos desatar el poder de tal manera, el poder de Dios de tal manera que Dios hace imposibles. Te está hablando de lograr imposibles. Esto es un imposible. Le estaba diciendo a los discípulos, ustedes van a lograr imposibles, siempre y cuando tengan fe. Imposible yo salir de este bache en el que estoy. Debo muchísimo y cada vez que pago, ni siquiera los intereses abono y no puedo salir. Es imposible. ¿Me explicó? Otro imposible es que la salud. ¿Sabes qué? Tengo este cáncer y todos los millones del mundo, el rico puede decir, voy a morir. Un imposible. Dios puede sanar y puede hacerlo posible. Cuando se tiene la fe, le está diciendo Cristo que no hay límites. Y concuerda con las palabras que está diciendo, que le dijo de la higuera que maldijo. Le dice a Pedro, si tuvieras fe, no solamente harías lo que yo hice con la higuera de maldecirla y que se secara, dirías a este monte, pásate al mar y sería hecho. Entonces la enseñanza es sobre la fe. ¿Sí me explicó? Está hablando de una fe pura, genuina, sin hipocresía, sin condicionamientos hacia Dios de que, bueno, Señor, voy a creer, pero siempre y cuando yo vea que sí se va a hacer, pues entonces no es fe, ¿sí? Vamos a ver los detalles de esta alerta, porque también hay una riqueza en la enseñanza de la semilla de mostaza. Veamos qué detalles nos dice el Evangelio de Mateo. Vayamos a Mateo 17. Verso 14 al 21. Mateo 17, 14 al 21. Dice, cuando llegaron al gentío, iba Jesús con sus discípulos. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo,
Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. A ver, entonces está demostrado que era una enseñanza de fe. ¿Sí me explico? La maldición de la higuera de la higuera, que más bien de la higuera que no tenía frutos en ese tiempo, era una enseñanza de fe hacia los discípulos. ¿Sí? Y aquí cuando dice: si tuvieres fe como este grano de mostaza, muchos han coincidido en que, algunos coinciden en que no importa el tamaño de tu fe, es que aunque sea chiquita, con esa puedes. Y no se quita esa idea. Pues alguien puede tener mucha fe, alguien poca, pero finalmente todos tenemos fe. Capacidad de confiar, me refiero. La capacidad de confiar en alguien o en algo, todos los seres humanos lo tenemos. Tú eres capaz de confiar en tu amigo aunque te traicione. Tú eres capaz de confiar en el taxista en el que te subes y aunque ande drogado y luego choque en la esquina. O sea, tú no dices: no, a ver, voy a ver su licencia, a ver, écheme el aliento a ver si no está drogado, si no, no me subo. ¿Verdad que no haces ninguna de ese tipo de pruebas? Y a gente que ni conoces le confías tu deuda, le confías tu préstamo, le confías y te fallan. Todos tenemos la capacidad de confiar. Entonces, bueno, pero aquí no era la cantidad. Tú puedes decir: pues yo nada más tengo esto, por eso casi ni me aparezco. Es más, yo ni le voy a servir a Dios, nada más con poquito, porque tengo poquita fe. No se está refiriendo al tamaño. Fíjate bien, si nos está refiriendo a la calidad. Porque los judíos, a diferencia de nosotros, sabían muy bien las situaciones del campo. Fueron entrenados por Dios, incluso en Levítico, y Dios les instruía cómo debían de sembrar el eneldo, el comino, todo. ¿Cómo? O sea, les enseñó la agricultura y ellos eran básicamente agricultores. Entendían perfectamente y supieron que Jesús se refería a la calidad de la semilla de mostaza. Nosotros vamos a decir: no, pues como que no me queda claro, porque no somos agricultores. Pero ¿qué crees? Lo que está comprobado de la semilla de mostaza. Aquí estaba hablando de la calidad, y precisamente Jesús habla en los 3 evangelios de este ejemplo de la semilla de mostaza. Primero, la calidad que los discípulos deben de tener y la calidad de la iglesia. ¿Sí? Ahí te van las cualidades de la semilla de mostaza. Fíjate bien. Número 1, esta semilla tiene una capacidad increíble para crecer. Y de hecho ahí mismo lo dice. Crece rapidísimo. O sea, se supera a muchos de los árboles y plantas en su crecimiento. Es rápido. Y también muy prolífica. Nada más que, bueno, ya no tuve oportunidad, pero voy a pasarte unos videos donde pasan los plantíos de mostaza y montes completos son llenados por esa semilla y están asombrados porque dice: mira, te voy a decir una característica de esta semilla: invade todo, llena todo, y es muy rápido su crecimiento, rapidísimo. Ejemplificado al reino de los cielos, Jesús estaba dando a entender: mira, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué crees? El grano de mostaza crece bien rápido. O sea, tu fe crece rapidísimo. Y el reino de los cielos, el reino de Dios, se extiende rápidamente. La obra de Dios se puede extender rápidamente. Le estaba dando a entender, pero tienes que tener la fe. Entonces, es una de las semillas que crecen más rápido, pero también tiene una característica. No nomás crece abundantemente y rápido, sino crece muy alta. Llega incluso a parecer árbol. Crece como un árbol increíble, una semillita así, de las más pequeñas, nace un árbol. Característica número 2 de la semilla de mostaza: es resistente. Le puedes dar hasta un martillazo
y no se quebra. Está comprobado que esa semilla, si la pisa un humano, no la rompe. O sea, es muy resistente. ¿Qué te da a entender si esa semilla es resistente? Cristo está comparando la fe como una semilla de mostaza. Te está diciendo, la semilla de mostaza crece rápidamente, entonces es resistente. ¿Cómo debe ser tu fe? Resistente. Una fe que no importa los pisotones, no importa que quieran destruirte, no importa que quiera aplastarte el mundo, que quiera aplastarte Satanás, no importa todo lo que venga contra ti, tienes una resistencia bárbara si tienes una fe como la semilla de mostaza. Entonces esa es una cualidad de la semilla. Y tercero, tiene otra cualidad esta semilla, que no tiene ninguna otra semilla. Está comprobado que no es una semilla híbrida. ¿Qué es híbrida? Cuando tú dices, ay, ese coche es híbrido. Este tigre ya no tiene rayas porque es híbrido, lo cruzaron con otro tigre y hicieron una nueva especie, la mezclaron, se cruzaron. Eso significa híbrido, que se puede mezclar, puedes unir una especie diferente con otra y resultar una nueva especie o una especie modificada. ¿Qué crees? Y ya le han hecho pruebas científicamente. No pueden mezclar la semilla de mostaza. Es una poca de las semillas, o a lo mejor la única semilla que no puede modificarse. No pueden modificarla, no pueden mezclarla, no puede ser híbrida. ¿Qué nos quiere enseñar? Que nuestra fe debe de ser así, con esa característica de la semilla de mostaza. Debe ser una fe única, una fe sin mezclas, una fe que no se enreda, una fe pura, que no andas creyendo, ay, ya dijo otra cosa, y ya esto, ay, imagínate que se tambalea tu fe, ¿no? Pues yo había creído en lo que dijo Cristo, pero ahora resulta que hay otro evangelio, hay otra Biblia. Es que ahora resulta que históricamente no era lo que yo creía. Ahora que hay un libro de Enoc, que ahora hay un libro ¿de quién? Un libro de Judas, y que otro libro de no sé qué, y que ahí dicen que no es, está diferente a la Biblia. O simplemente cuando alguien te dice una doctrina que no es bíblica, ya te tambalea lo que estás creyendo o las doctrinas que tú habías creíste. Es una fe inquebrantable de que, no, mira, me tienes que demostrar, a lo mejor hasta bíblica, me tienes que engañar mucho teológicamente, o hasta el mismo diablo me puede engañar que esto no es cierto, pero lo que no me puede engañar es en lo que he creído. Lo que no me puede engañar son los hechos demostrativos de Dios. Yo, aunque me digan, tú no eres salvo, y aunque no pasó nada en ti, y te arrepentiste, fue una emoción y creíste en algo que no era, ¿qué crees? Yo le creo a lo que Dios puso aquí. Porque yo no hubiera podido dejar el pecado si no estuviera el Espíritu Santo en mí. Si no me hubiera perdonado los pecados, no sentiría esta paz. ¿Sí? Podría decir, tengo paz, tengo a Dios, pero tengo miedo de amanecer, tengo miedo a la eternidad, tengo miedo de morir, entonces no pasó nada. Pero si tengo la certeza, aunque no tenga la explicación y no tenga la teología, ¿qué crees? Nada me va a mover de que Jesús es mi Salvador. Una fe genuina es la que necesita la gente y que no se mueva de ahí. Porque podrá haber grupos, iglesias, líderes carismáticos, gente muy elocuente que quiera moverte de lo que tú has creído. Puede haber todo eso. Y cuando tienes una fe sin mezclas, pura como esa, irresistente como esa semilla de mostaza, nada te mueve. Y aunque todos se vayan y quedes tú solo, tú sigues confiando. Creo, aunque todo me indique que no. Hay una alabanza de eso. Entonces Cristo le estaba diciendo la calidad de tu fe al dar el ejemplo de la semilla de mostaza. Y también estaba diciendo, con la maldición de la higuera que no tenía frutos, cuídense de las apariencias, cuídense de tener hojas y no tener frutos. ¿Qué son las hojas? Lo externo. Puede estar todo muy bien. Podemos tener hasta un mejor templo, un mejor salón, mucha gente, mucho interés. Podemos tener
hasta sentir emociones y que Dios está aquí, emociones y demás. Pero ¿dónde se ve el fruto? Y aquí entra la calidad del discípulo, la calidad de la fe, la calidad de la iglesia. Una iglesia sin mezclas, una iglesia que confía totalmente en su Señor, aunque le esté yendo mal en esta tierra y aunque esté apaleada y aunque cada vez sean menos. No depende de números. Pero también aquí va la enseñanza número 2 o el segundo propósito de esta fe. A ver, cuando dijo Cristo, diréis a este monte, pásate y os será hecho, y todo lo que pidiereis creyendo, os será hecho. ¿Qué te está dando a entender? El poder de la iglesia, la autoridad de la iglesia. ¿Qué iba a haber en su iglesia, en su verdadera iglesia? Iba a ser conocida por ser luz y sal. ¿Y cómo conoces tú una luz? Algo que brilla por encima de todo. No todo lo que brilla es oro. No todas las iglesias que brillan y se palpan, no es oro. ¿Cómo lo va a purificar Dios o cómo lo va a ver? Número 2, la obediencia total a Dios y el rechazo totalmente a cualquier herejía y a cualquier cosa que no tenga que ver con lo de Dios, que se mantiene pura. Y esta característica que nadie quiere hablar el día de hoy. Esa iglesia va a tener poder. Esa iglesia va a tener milagros entre ellos. Van a tener sanidades, prodigios. Porque dijo Cristo, vas a decirle a este monte, trasládate allá y nada os será imposible. El día de hoy la iglesia le falta poder, mi amado. Muchas iglesias caminan en las hojas, pero no tienen el fruto y el espíritu. Para empezar, tú chécalo en Gálatas 5, del 19 al 22. Es más, del 15 en adelante, donde dice los frutos de la carne y los frutos del espíritu. O sea, el fruto de un ser humano son emociones, mi amado. Si hoy ando alegre, pues hoy ando positivo. Si otro día ando enojado, pues ando negativo. Esos son los frutos de la carne. Y los frutos de la carne es pecado. Por más que alguien se quiera guardar apariencias, explota porque está abundante dentro de él el pecado. No lo ha dejado. ¿Cuál es el primer fruto del espíritu? Pues que se arrepiente la persona y que se aparta de los pecados, se aparta de todo aquello que ofende a Dios. Y entonces Dios le perdona, entonces Dios le da de su Espíritu Santo, y los frutos del Espíritu son paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa? La persona perdona, ama, no le importa lo que hagan, ama más a Dios y ama a su prójimo. Ese es el fruto que anda buscando Dios debajo de las hojas, ¿sí? Porque yo estuve en una casa que rentamos hace años. Yo fui testigo de esa higuera. Yo decía, ¿y dónde están los higos? Porque no se ven a simple vista. Tienes que acercarte. ¿Y qué crees? Por debajo de las hojas ves que está el higo. ¿Por qué crees que Jesús, al ver de lejos que tenía hojas, dijo, tiene que tener fruto porque tiene hojas, aunque se le hace raro que se desarrolló prematuramente? Va y busca y no encuentra. Hay que buscar el higo debajo de las hojas. Entonces, ¿qué busca Dios? Finalmente el fruto, ¿sí? Y nada que ver con lo que encontró en su amado pueblo. Por eso eran las enseñanzas. Y era lo que le alertaba a los discípulos. Ustedes van a ser diferentes. No quiero otra religión más. Ya hay muchas. No, ustedes van a ser una iglesia. Y a partir de ahí encontramos el término iglesia que nunca se había mencionado en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y para checarlo vamos a ver qué era lo que les faltaba a los fariseos, qué era lo que le faltaba a los judíos. Vayamos a Mateo 23, verso 23, y qué era el fruto que él buscaba. No buscaba otra cosa, no pedía cosas imposibles. Y el día de hoy Dios no pide cosas imposibles, pide cosas posibles. Mateo 23, verso 23. Es lo que todo ese capítulo es de reprensión hacia la religiosidad. De un pueblo que se sentía justo, se sentía salvo, se sentía bueno ante Dios, se sentían
como el día de hoy se sentían verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Cristo le dice aquí, en el verso 23, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cristo no les reprendió las obras que estaban haciendo, chéquenlo bien, diezmaban de todo. O sea, se daban a sí mismos monetariamente de sus pertenencias y de todo, no escatimaban y lo hacían con gusto y exageradamente. Si una plantita de menta daba 10 hojas, una hoja para el templo, hasta las plantas diezmaban. Y Dios no quitó eso, Cristo no reprendió eso, ¿sí? Ni tampoco reprendió que predicaban mucho, tampoco. Pero ¿qué les dijo? Está bien todo eso de externo, pero era necesario, sin dejar de cumplir eso, lo externo, esto, la justicia, la misericordia y la fe. Le estaba diciendo, te falta la justicia, eres injusto. Eres injusto porque al que quieres dejar entrar, entras y al que no, no. Este era bien pecador, no entra aquí. Ah, caray. Ellos son los que tienen necesidad de escuchar el evangelio. Eran injustos porque ¿cómo era posible que ellos viviendo opulentamente y la viuda pobre dando su ofrenda, dando hasta lo que no tenía, el centavo, para que ellos vivieran cómodamente y no eran capaces de ir a ayudar a la pobre viuda, a llevarle una despensa? Ah, pero sí iban a su casa y se tragaban lo poco que tenían la viuda por tratar de honrarlos. Qué bueno que vinieron mis líderes, les ofrezco aquí hasta una tortillita, échamela. En lugar de ir, oye, vengo a traerle de qué comer, qué necesidad tiene. Esa era la justicia y la misericordia de tener compasión de los demás, el que no tiene, el que está necesitado, el que está en la calle tirado, que no tiene ni qué comer, ni qué vestirse. Ah, ellos sabían de esa necesidad. No hacían misericordia, no amaban a su prójimo. Por eso está diciendo, te faltó la justicia, la misericordia y otra vez la fe. ¿Qué es tener fe en Dios? Fe es una confianza obediente, si no, no es fe. ¿Sí? Y Dios mandaba algo. ¿Crees esto? Hazlo. ¿Crees que yo te mando lo justo y lo correcto? Hazlo. Si yo te estoy mandando a tu prójimo, créelo, pero también obedece y hazlo. No, nomás lo creo. Y a la hora que tiene necesidad tu prójimo, no pones ojos ciegos. No, yo no puedo, no, hay que se rasque con sus propias uñas, hay que a ver quién lo ayuda, no es mi pariente. La fe. Y es lo mismo que falta el día de hoy, la misericordia, la justicia y la fe. Ese es el fruto que busca Dios. Y no puedes tener eso si la persona tiene pecado. Cuando tiene pecado la persona es egoísta, ¿sí? Hace lo que quiere, ama su pecado, no lo quiere dejar. Y el primer pecado es que no tiene amor, no va a tener el amor de Dios, ¿sí? Entonces, resumimos, ese es el fruto. Y Cristo dijo, está mucho en juego, por tanto, aprendan y apréndansela bien. Ya había enseñado sobre la fe del grano de mostaza y que los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. ¿Qué crees que ahí Cristo, lo acabamos de leer, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. ¿Para quién fueron estas palabras? ¿Para el pobre padre afligido? No, él andaba buscando ayuda y merecía ayuda, ¿sí? Merecía misericordia porque estaba suplicando. Se bajó de su orgullo y se humilló y se arrastraba. Señor, ten compasión de mí. Tus discípulos no pudieron, pero si tú puedes, que si yo puedo, si tú crees, claro que puedo. Pero se dirige a los discípulos porque bien calladitos. No le comentaron, oye Señor, no pudimos echar fuera esto. Dejaron con su necesidad al pobre Señor. Mira, pues no pudimos, a lo mejor era la voluntad de Dios, no pudimos echar fuera el demonio de tu niño, de tu hijo.
¿Sabes qué? Pues a lo mejor, mira, a ver si algún día se apiada de Dios de ti, de tu hijo. Pobre Señor. O sea, le cerraron las puertas. Le hicieron ver a ese pobre hombre un Dios que no tiene poder, o un Dios que a unos sí sana y a otros no sana. Por eso se molestó Cristo y las palabras fueron contra sus discípulos. Oh, generación incrédula y perversa, ¿a quién crees que les dirigió? A sus propios discípulos. Pero ¿sabes por qué? Por su irresponsabilidad. Porque dejaron a ese pobre hombre en su necesidad y no fueron capaces de decirle a Cristo, oye, fíjate que pasó esto. No, dejaron que la vida siguiera. Y si el pobre hombre no va con Cristo y le dice, mira, es que sigo con mi necesidad, ese demonio va a matar a mi hijo. Un día finalmente se va a ahogar en el agua o va a morir quemado. Y se tuvo que enterar por otra persona a Cristo que sus discípulos no habían funcionado. Cuando antes de eso les dijo de la mostaza, chécalo, está unos capítulos antes, 3 meses antes había enseñado sobre eso. Y les había dicho, tienen que tener una fe así. Y no la aplicaron. Por eso los reprendió. Y otra vez les volvió a decir, y todavía, Señor, todos apenados, ¿por qué no pudimos? Después de que los reprendió públicamente, pues por vuestra poca fe. Les acabo de enseñar, les he enseñado, si tuvieres fe como un grano de mostaza, y ahí les dice, diréis este monte, pásate al mar y sería hecho. ¿Sí? Entonces, maldijo a la higuera, mi amado, como una enseñanza. ¿Sí? Ya que la higuera se sintió, no, yo voy a dar fruto antes de tiempo y le echó ganas, pero no dio fruto. Es el ejemplo de personas que luego, no, yo lo voy a echar y promete a Dios y ya me voy a... ¿Cuánta gente el día de hoy, cuando la ve cerquita, hace un accidente, ve la muerte enfrente, dice, ahora sí voy a cambiar para ti, Señor, ya voy a portar bien, ya voy a voy a seguirte, ya sé que me he portado mal, voy a hacer una nueva vida, qué bueno que me das otra oportunidad, y lo entiende así, y no lo hace, hojas verdes solamente y no frutos. ¿Sí? Te lo estoy así como tratando de acomodar. Es como si esa higuera quiso rebasar a las otras higueras y ellas dan fruto en junio, yo voy a dar fruto en marzo. Y se aceleró y se llenó de hojas, pero no dio fruto. Eso representa a las personas que son emotivas y hasta se avientan con Dios a tomar decisiones. No, voy a volverme a Dios. ¿Cuántas he visto? Montones. Y no se arrepienten y no buscan a Dios y ya no, se les olvida pasado el susto. Y concuerda con lo que predicábamos hace 2 semanas, donde el rico y Lázaro, donde el rico ya en el infierno le decía, Señor, es que manda a Lázaro para que vaya y les predique a mis, tengo todavía, creo que 5 hermanos, tengo todavía 5 hermanos que están en la misma condición, no quiero que vengan a este lugar de tormento, a este lugar de llamas. ¿Y qué le dice a Abraham? A Moisés y los profetas tienen la escritura, escúchanlos, óiganlos, se predican en todos los días de reposo. No, padre Abraham, pero si alguien se levantara de los muertos, entonces van a entender. No, si no oyen a la Biblia, si no obedecen lo que Dios ya mandó, tampoco se persuadirán de cambiar si alguien se levanta de los muertos. Y lo explicaba, ¿sí? Y he visto esto con muchas repetidas ocasiones donde a la gente hasta se les aparece el diablo. Ay, no, hasta se salvaron de un infarto y dicen, ya me voy a regenerar. Ni viendo al mismo diablo, ni durmiendo con el mismo diablo, cambian, nomás se les baja la emoción y no dejan su vida. Es exactamente lo mismo. O sea, prometen a Dios, me voy a volver a ti. Y no, pues se quedan en la religión o se quedan sin religión, es más, siguen practicando su vida pecaminosa, su vida, no dejan su estilo de vida. O sea, no toman una decisión de arrepentirse y volverse a Dios. Es a lo que me refiero. ¿De qué sirve si en las decisiones no hay hechos o no hay fruto de esa decisión? Es lo que está marcando Dios. Pero todo tiene que ver con algo. No nos desviemos del propósito. El fruto, la fe. ¿Sí? Dios estaba enseñando sobre la fe. Tú tienes que ser un discípulo de fe, un discípulo con una calidad que no te mueva nada.
Más bien tú mueves las cosas, tú mueves los montes, tú mueves los imposibles, porque si tú no dudas, se va a hacer todo aquello. Y tú lo buscas en tu casa, en Juan 14:12 dice, el que cree en mí, mayores cosas hará que yo, por cuanto yo voy al Padre y les voy a dejar el Espíritu Santo. Y dicho y hecho, cuando en la primera iglesia, cuando viene ese Pentecostés, los discípulos hablaron en lenguas, es más, predicaron y se convirtieron miles, hicieron mayores obras que Cristo en la tierra, por cuanto el Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Sí? Y ya por último te digo, ¿cuál es el propósito de un verdadero discípulo y creyente? Marcos 16, versos 17 y 18. Marcos 16, del 17 y 18. ¿Cuál es el propósito de la iglesia visible aquí en esta tierra? O el propósito de esa fe que pide Cristo, que enseñó tanto sobre la fe. Dice aquí, el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué significa? Dios creó a la iglesia para que fueran sus representantes, sus embajadores en esta tierra y mostraran que Dios es real, que Dios sigue existiendo a través de los siglos, ¿sí? Y que Dios está con un hombre o con varios hombres o con un grupo de hombres, una llamada iglesia, y que no solamente son palabras, es poder. En la iglesia debe poder, ese es el fruto. No solamente que amen a su prójimo, amen a Dios primeramente y a su prójimo, sino también tengan esas señales, por cuanto Dios agrada a esas personas y viven una vida de santidad, una vida que Él mandó, ¿sí? Una vida donde se apartan de su pecado para servirlo a Él. Y ese es el fruto que espera, no apariencias. No, pues todos pueden cambiar dentro de su estilo de vida, cambiar en algo. En lugar ya de ir a los antros o quedarme en mi casa, me reúno y voy a una iglesia. Pues todos podemos hacer ciertos cambios, pero eso no refleja realmente, eso no refleja un verdadero fruto. El verdadero fruto es que tengas una vida antojable, una vida llena y rodeada del poder de Dios, del favor de Dios, y que todos lo vean. Y que pueda ser capaz de atraer ese poder a favor de otros, ¿sí? Puedas hacer esa labor de amor y de misericordia, atraer el poder de Dios. Una iglesia sin el poder de Dios, yo creo que es una iglesia que tiene nada más hojas, ¿sí? Pero hay que checar qué fue lo que truncó el fruto. Si la iglesia estaba dando fruto, ¿qué fue lo que truncó? O ¿por qué nada más hojas? ¿Por qué nada más todo bonito externo, pero internamente no hay una perseverancia? La única manera, acordémonos lo que dice Isaías, lo que nos separa a Dios de su amor, de su cercanía, de su favor, es el pecado. Es lo único que nos separa. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, siempre y cuando hayamos dejado atrás el pecado. No podemos servir a Dios con pecado. Eso es lo que no entienden muchas iglesias. Piensan que adornar por fuera, piensan que construir un templo, piensan que predicar y buscar las almas. Está bien, no está mal, no se descalifica eso. Diezmar, no se desmerita eso, es correcto. Que ofrenden a Dios es correcto. Que tomen decisiones y ya no emborracharse es correcto. Pero a ver, no es dejar unas cosas sí y otras no. Es un todo, es poner a Dios en el trono de tu corazón. Esa es la voluntad de Dios, no la mía. Y la primera es de que Dios está en contra del pecado. Dejo el pecado. Y Él se encargará de mantenerme en esa santidad. Él se encargará de ayudarme a dar ese fruto. El Espíritu Santo es el que, en una persona, es el que va a dar ese fruto. Pero la persona tiene que tener fe. Para tener fe es renunciar a todo para seguir a Cristo.
Renunciar a tus metas, renunciar a tu egoísmo, renunciar renunciar a todo aquello que Dios te impide acercarte a Dios o te impide obedecer a Dios. Y es a obedecerle a Dios. Entonces, creo que está mucho en juego, por eso Cristo les dijo, tienen que tener fruto. Y también lo ejemplificó, el buen árbol no puede dar frutos malos. Igual el árbol malo tampoco puede dar frutos buenos. Porque si es así, entonces es pura apariencia, no existe como tal. Dice, o el árbol bueno da frutos buenos, o el árbol malo da frutos malos, por su fruto los conoceréis. Y ya para terminar te pongo un ejemplo. Un médico, todos estudian medicina y qué bueno, se estudia por dos propósitos. Una, para ayudar a la gente, para aliviar el dolor, aliviar la enfermedad. Y número dos, para vivir bien, porque pues finalmente merezco un sueldo, mi carrera me costó, entonces voy a vivir de eso, pero también voy a vivir comprometido con la salud y estás en un juramento donde voy a, sobre un libro donde prometo que lo que esté en toda mi capacidad y conocimiento y mi sacrificio físico y demás en aliviar o en sanar la enfermedad. Yo te pregunto, ¿cuántos médicos conoces así leales? Los hay buenos, pero también hay muchos médicos malos. Y ejemplo, tu vida la pones en manos de un médico y no sabes si es bueno o es malo. Si un médico, viendo características graves de por qué un dolor, ahí le va un analgésico, sin checar bien, sin ver más allá, sin mandar a hacer estudios, análisis. Y si se le quita, mire, tómese este analgésico fuerte durante unos 15 días y después vuelve conmigo. Por no hacer un análisis, por no hacerle estudios rigurosos y percatarse que no haya problemas, que sí sea un dolor pasajero, normal, o buscar si a lo mejor es algo más grave como un cáncer, por no hacer eso, ¿qué crees? Luego vuelve la persona peor y es que ando, pero sí, muy mal. Y no, sí, pero que no le quitó el analgésico, si era de los más fuertes, sí, nomás me lo calma, pero no se me ha quitado. Híjole, bueno, le voy a cambiar el analgésico o le voy a añadir otro más. Y ese otro más hasta a veces le irrita el estómago, le lleva más consecuencias y medio maquilla la cosa. Pero después de 2, 3 meses llega la persona muriéndose casi y dice, ya no sé qué hacer. Ya, y el médico se espanta, caray. No, sus síntomas son graves, déjele, hago los estudios inmediatamente urgentes y ¿ya para qué? Y en los estudios aparece que desahuciado, o sea, el cáncer avanzó o el problema de tal manera que ya no se puede hacer nada. Yo te pregunto, ¿quién fue el responsable? Pues el médico. ¿Cuánta gente no ha muerto por un mal diagnóstico o por no hacerle los estudios necesarios? A la gente le da flojera, a unos profesionales, o empiezan a ver enfermos como artículos, como productos, y ya quiero salir del horario, a ver, rápido, ya no atiendo, ya me voy. Y el que iba a atenderse ahí, a lo mejor era su examen preventivo para el mal que le venía, y la persona, como no tiene tiempo, no voy a aguantar con me automedico unas pastillas, y después el problema jamás lo corrige. Es más, ahora te lo pongo un cirujano. ¿Sabías tú que no cualquiera puede ser cirujano? Y a veces no es nomás de cortar aquí. Le voy a hacer una sutura, una herida. ¿Qué crees? Si lo hace a la ligera, yo he sabido de personas que les han suturado una herida y por hacerlo emergentemente, bueno, no solamente es medir, ver visualmente, también es medir la profundidad, es ver que no haya venas por ahí o que no pase un tendón, un nervio. Hay quienes han cosido junto el tendón con el nervio y ¿qué crees? Las personas han quedado paralíticas, ya no tienen movilidad en su dedo, en su mano, por una mala cirugía negligente. En lo de Dios no son cuerpos, son almas eternas. Si alguien desvía un alma y ella cree que la están guiando bien y la mandan
no le señalan su enfermedad, que es el pecado, no le enseñan, no le señalan en lo que debe de quitar, lo que Dios le disgusta, la persona cómodamente va a confiar en que estoy bien, me dice el pastor que estoy bien, en esta iglesia todos somos cristianos, nos lo han dicho desde aquí, hermanos, hasta me bautizaron, estoy bien. Pero si no escudriñaron bien la vida y no le alertaron, oye, aguas, tú tienes algo que corregir y no lo has hecho. Y si no lo corrigió y aún así lo integraron a la iglesia, aún así lo bautizaron, la persona se la va a creer de ese médico que está enfrente, que no le dice su error, no le dice de lo que se debe de cuidar, no le dice que tiene un cáncer que hay que quitar, no tiene un rencor y que debe perdonar a su familiar, evidente, se va a ir a la eternidad, perdido, ¿sí? O ya no va a ser caso de los impulsos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a hacer ver, no, es que estás mal. Y la persona, no, mi pastor me dijo que estaba bien. No, o sea, va a querer justificarse. Así son las personas, no quieren pensar. Oye, te va a pegar este cáncer. No quiero pensar. Oye, ya no tomes refresco, te va a venir la diabetes. No quiero pensar en eso. No quiero pensar en eso. Como damos el ejemplo, el que fuma cigarrillos. Yo llevo apenas 5 años, mi abuelo tenía 20 y no murió de eso. Yo tengo nada más 5 años. Y no entiende que los cuerpos son diferentes, las situaciones son... Y alguien que incluso fumó 1 año se fue de enfisema pulmonar, cáncer. No entienden. Y así también las personas, se les dice, no eres cristiano, vas mal. O revisa tu cristianismo, este fruto no es correcto. ¿Cómo es posible que no perdones? Ni a tu madre, no la perdones, no la quieras ni ver, pero vas a la iglesia. Oye, discúlpame, no te puedes decir salvo, y odias a todo, rompiste relaciones con tu familia porque no te entendieron, saliste mal y no arreglaste las cosas. Oye, dice ahí que si vas con tu ofrenda, vas ante el altar a llevar tu ofrenda, sea de lo que sea, alabanza, servicio, lo que sea, tu dinero, y te acuerdas que tiene tu hermano algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y arregla primero esa situación y luego será aceptada tu ofrenda. No, yo estoy bien, ahí son los que están mal. No, yo no tengo que verles la cara. Y así he visto a mucha gente dentro de las iglesias que justifican rencores, justifican egoísmos, justifican pecados que están practicando, pero dicen, no, yo estoy bien porque estoy en la iglesia, estoy bien porque me bautizaron, estoy bien porque me hicieron el examen y lo pasé, estoy bien por esto, por aquello, etcétera. Médicos nulos. Y que aún así, créeme, aún así el médico que es científico y responsable, aún puede tener errores. Con todo y tratando de salvar y buscando ayudar al enfermo, en el tiempo y la búsqueda, a veces está tan escondido el virus o tan escondido la célula cancerosa que les gana el tiempo. Aún así, ahora imagínate cuanto más el médico no es profesional. Sí, porque también, o sea, no es perfecto el líder. Vamos, no somos Dios. Pero si hay un Dios y que te testifica y te dice no vas bien, aunque tú digas que vas bien, y aunque el líder y la iglesia digan que ay, la hermana, el hermano más bonito, más hermoso, más piadoso, pero Dios te dice no, porque Dios conoce los corazones y no le haces caso a Dios. Esas son las hojas, mi amado, de las que debemos de cuidarnos. Son las hojas. Qué tremendo, ¿no? Pero finalmente ahí hay toda una enseñanza. Y vuelvo al punto, Dios le dio a la iglesia poder. Y si no hay poder en las iglesias, busca por qué no hay ese poder, por qué no hay ese fruto. Algo está pasando, algo ocurre. No están algo en algún punto están mal. Y es tiempo de revisarnos todos. Oílo bien, todos debemos de revisarnos porque estamos en los últimos tiempos y está cerca la venida de Cristo. O me voy más allá, más urgente. Está cerca nuestra muerte. Con todo lo que estamos viviendo, la comida industrializada, las ondas magnéticas, es más, el tipo de vida que nos ha tocado estresante, a todos nos puede dar de repente un paro cardíaco, una embolia, o sea, podemos morir. No necesitamos que venga Cristo. Y sin estar listo y sin estar preparado, ¿de qué van a servir las hojas a los ojos de Dios?
Esa es la moraleja. Busquemos dar ese fruto que Dios pide de cada uno y de cada iglesia. O sea, estar listos, estar preparados, ¿sí? Y que no importa el día que venga hoy, venga mañana o en este momento, estar listos siempre, ¿sí? Urgen iglesias que den verdadero testimonio del amor de Dios, del poder de Dios, ¿sí? Es todo por hoy, que Dios les bendiga. Les esperamos un nuevo mensaje, estamos para servirle. Que pase buena tarde. Dios les bendiga.